Vandeham Shikuruvaram Chirupanuga Pravaram Rajarasarasikancha Narayanam Tam Prapanam Shri Guru Charanam Mande Ramana Prestaya Bhutale Rupanuga Bhaktiramcha Kripa Murti Narayanam Namashastam Manumapi Sachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Grajanurupurim Nathuringostavatim Radha Kunyam Girivaram Ahuradhikamatavasyam Praptoyasya Pratitakripaya Shri Gurum Tam Natosmi Namam Vishnupadaya Gaura Pistabhutale Srishima Bhakti Pragyana Keshavajiti Namine Atimatya Charitaya Swasita Nanchaparine Jivadukhe Satartaya Shinama Premadayane Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jana Tasma Shri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Jaradaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Bhaktya Vihina Aparadha Lakshay Shiptarcha Kamadi Taranga Madhyam Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Brinde Namaste Charanaravindam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Primero que nada quiero ofrecer reverencias millones de veces a los pies del loto de mi divino maestro espiritual Nitya Lila Pravisto Om Vishnupat Paramahansa Parivraya Kachari Ashtotara Shatrashishima Bhaktivedanta Narayan Goswami Guru Maharaj y oro por su misericordia sin causa. También quiero ofrecer reverencias millones de veces a los pies del loto de todo el Rupa Nuga Guru Varga y oro por la misericordia sin causa de todos ellos, también de mis guardianes espirituales, de los Vaishnavas, del pasado, del presente y del futuro. Seguimos estudiando las enseñanzas de Raghunath Das Goswami Sri Manashiksha, que es las enseñanzas para la mente. Estamos en el verso 7, empezando el verso 7, que dice Pratishta Sha Drishta Swapacha Ramani Me Hridet Tet Katam Sadhu Prema Prishati Shuchir Etananumana Sada Tvam Sevasva Prabhu Dayita Samantam Atulam Yatatam Nishkharsha Twaritam Ihatam Veshayati Sa. Entonces, la pregunta ahora es ¿por qué permanece la hipocresía en el corazón a pesar de haber abandonado todo el disfrute material? A pesar de que una persona pueda dejar Kama, Krodh, Loba, Moha, Mada y Matsarya, que es la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión y la malicia. ¿Qué es lo que sucede? Todavía continúa en el corazón, permanece en el corazón la hipocresía, a pesar de haber abandonado todo ese disfrute material, Kam, Krodh, Loba, a pesar de haber dejado los 6 enemigos, especialmente el disfrute material. Entonces, este verso se escribió para responder precisamente esta pregunta. ¿Por qué a pesar de haber dejado todo el disfrute sensorial, se mantiene en el corazón? ¿Qué se mantiene? Se mantiene la hipocresía. ¿Cuál es la respuesta a esto? Dice,
oh mente, Raghunath Goswami le ora a la mente, oh mente, ¿cómo puede manifestarse en mi corazón el divino amor puro mientras la desvergonzada paria, comedora de perros, que es el deseo por prestigio, por reconocimiento, danza desvergonzadamente en mi corazón? Por lo tanto, recuerda y sirve siempre a los inconmensurablemente poderosos comandantes del ejército de Sri Krishna, los amados devotos del Señor. Ellos desterrarán de inmediato a esa paria e iniciarán la corriente del inmaculado Braj Prema en tu corazón. Este verso lo dice todo. ¿Por qué Prema Bhakti no se puede manifestar? ¿Por qué el Bhakti no se puede manifestar? Porque existe este deseo tan grande de reconocimiento, este deseo tan grande de tener renombre, de tener reconocimiento por las actividades que uno hace. Drista Swapacha Ramani Pratishtasha, Shi Bhajana Darpana Dik Darshini Priti. El deseo de prestigio es una audaz mujer paria, comedora de perros. El deseo de recibir conocimiento y honores se conoce como Pratishtasha. Pratishtasha. Generalmente se dice Pratishta. Aunque todos los demás anartas, todas las impurezas del corazón, los obstáculos del bhakti, aunque todos estos anartas pueden haber desaparecido, el deseo del prestigio no es fácil de eliminar. De él nacen y se van nutriendo el engaño y la hipocresía en todas sus formas. Se dice que el deseo de prestigio es desvergonzado porque, a pesar de ser la raíz de todos los anartas, o sea, todas las impurezas del corazón, todos los deseos no queridos, todos los obstáculos para el bhakti, la raíz de todos esos obstáculos para la devoción, la raíz de todo esto es pratishta, el deseo de obtener reconocimiento, de tener admiración por los demás, renombre. Esta es la raíz de todas las demás anartas. Es incapaz de reconocer su propia falta. Por eso es tan desvergonzado, porque no puede reconocer su falta, no puede reconocerla. También se le conoce como Chandalini, comedor de perros, comedora de perros, porque se dedica a comer la perruña carne de la fama. Después dice, el Swanishta Sadhaka mencionado en el verso anterior, ¿se acuerdan? El Swanishta Sadhaka, que él quiere ser reconocido como virtuoso, benevolente y libre de todo pecado. El Pranitishthita Sadhaka piensa, soy un devoto de Bhagavan, lo entiendo todo a la perfección y no estoy interesado en el disfrute material. Y de este modo, él alimenta su deseo de expandir su fama. Él es muy renunciante, él no tiene disfrute material. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, él quiere el deseo de que todo el mundo sepa que tiene esas cualidades. El Nirapeksha Sadhaka piensa, o sea, el renunciante. ¿Qué es lo que él piensa? Soy un renunciante estricto. He comprendido perfectamente las conclusiones de las escrituras del Bhakti.
y de mi bhakti, de las escrituras, y mi bhakti alcanza la etapa de la perfección. Y así mantiene el deseo del prestigio. Mientras no desaparezca del corazón el deseo de recibir honor y reconocimiento, seguirá anidando en él la hipocresía. Entonces, mientras no desaparezca en su corazón el deseo de recibir honor y reconocimiento, seguirá anidando en él la hipocresía. Y nadie puede obtener amor puro e inmaculado mientras no se libere del engaño. Nadie puede obtener prema, amor divino, mientras ese engaño, esa paria comedora de perros, esa hipocresía en el corazón, mantenga de que yo quiero ese reconocimiento, yo quiero ese reconocimiento. Es muy importante. En este aspecto quiero contar una vez, Srila Gurudev, él dio una clase en Rup Sanatan Gaudiya Math, y ahí él hablaba sobre el prema tan elevado que tiene Srimati Radhika, que Srimati Radhika tiene un prema tan elevado, ella, por ejemplo, cuando llegó Uddhav a Vrindavan, ella y él vio el nivel tan elevado de prema que tenía ella, ese nivel tan elevado de prema que tenía ella, ese nivel en el cual estaba enloquecida, lanzada, acostada en el suelo, todo el mundo creía que se iba a morir, porque tenía tanta separación por Krishna. Krishna estaba en Dwarka, y ella tenía tantísima separación que empezaba a pedir irse de este mundo. Ella se estaba muriendo, mejor dicho. Ella estaba muriéndose y todas las sakis estaban alrededor tratando de consolarla. No te vayas, por favor, Srimati Radhika, no te vayas. Lloraban y oraban, no te vayas. ¿Y qué sucedió? Que le ponían hasta algodón para ver si estaba todavía respirando. Y ella casi yéndose de este mundo, dejando el cuerpo. ¿Por qué? Por el amor tan grande que tenía por Krishna, por la separación. Era tan grande el amor que no podía vivir ya en la separación de Krishna. Entonces, cuando Uddhav lo mandó Krishna a Vrindavan para que él viera el nivel de prema y de bhakti que tienen las gopis de Vrindavan, específicamente Srimati Radhika, cuando fue enviado y él vio ese nivel tan alto de Radharani, por ejemplo, hablando con el abejorro, Madhupakita babando nasprihangri sapatnya kuchavirulita mala kunkuma shashuvina bahatu vadupatisman marininam prasadam yadusadasividam yandatas tutam stanitrik. Le dijo al abejorro que llega: no toques mis pies, le dice el abejorro, no toques mis pies. Tú eres el mensajero de Krishna y tienes en tus barbitas el polvo rojo, el kurku. Cuando Krishna, que está en Mathura, abraza a mis rivales, cuando él abraza a alguna rival, en sus senos que están decorados con pintura, que es polvo rojo, kurku, cuando ella abraza a Krishna, en su guirnalda se llena de las flores, se llenan de ese polvo rojo. Y después tú vienes, abejorro, tú vienes y tratas de sacar de la flor el polen que está mezclado con el polvo rojo de los senos de una rival mía, y tú agarras el polen y te llenan las barbillas de ese cúrcum rojo. Entonces le dice Radhika: no me abraces, no toques mis pies, no toques mis pies.
una persona que manda un mensajero como tú es el ridículo de la dinastía de los Yadus. Entonces, en ese momento, cuando Uddhav ve el nivel de Bhakti, de Srimati Radhika, que está totalmente enloquecida por Prema, totalmente enloquecida por ese Braj Prem, ¿qué sucede? Que le dice, le pide, por favor, te suplico, no le digas nada a Krishna, por favor, te lo suplico, no le digas nada a Krishna. Pero ¿cómo no le vas a decir? ¿Cómo no le voy a decir? No, te lo suplico, no le digas. El nivel de Prema de Radharani, el nivel de Bhakti, es el más elevado, es Madha Nakya Mahabhava. Mahabhava Swarupini Radhika Thakurani. Ella es la personificación de Mahabhava. Entonces le dicen, no quiero, por favor, no le digas nada a Krishna, no se lo digas, te lo pido, por favor, no le digas nada a Krishna. Mahabhava Swarupini Radhika Thakurani. Y dice, pero ¿cómo yo no le voy a decir nada? Por favor, te lo pido, no le digas nada a Srimati Radhika. A Krishna. Radhika le pide, por favor, no le digas nada a Krishna. Y Uddhav dice, pero ¿cómo no le voy a decir? Es imposible. Y ella tiene el nivel más alto de Prema. O sea, llega al punto de Mahabhava, al punto tan grande de que, o sea, es un nivel tan alto de Prema que ya no puede, no existe más. Ese es el nivel más alto. Es Madanakema, está Prema, está Rati. Después viene Prema, Sneha, Man, Praneha, Rag, Anurag, Bhav, Madan, Mohan, Madanakya Mahabhav. El nivel más alto. Y ese es el que tiene Radhika. Krishna mandó a Uddhav a Vrindavan solo para que él pudiera entender los niveles tan excelsos de Prema, de amor divino, que tienen las gopis y los brajavasis por él. Cuando eso sucedió y Uddhav vio esa locura de Srimati Radhika, esa locura tan grande de Srimati Radhika, que fue entonces lo que él quería, obviamente, ir a contarle a Krishna lo que había visto. Pero Radhika le rogó, por favor, te suplico, no digas nada, por favor, te lo suplico, no digas nada, por favor, te lo suplico, no digas nada. No digas nada, te lo suplico. Y Uddhav dice, pero ¿cómo yo no le voy a decir a Krishna los niveles tan elevados de Bhakti, de Prema? Por favor, no le digas nada. Por favor, no le digas nada. Y dice, no puedo, o sea, voy a tener que decirle. Bueno, entonces, si tienes que decir algo, yo solo te pido que por favor, si vas a tener que decir algo, te suplico que por favor, nada más digas lo mínimo, cada día un poco, al día siguiente un poco más, el día siguiente un poco más, solo un poco día a día, porque si no, Krishna no va a poder digerir. Él no va a poder digerir este nivel tan alto de Prema. No puede digerirlo, no va a poder digerirlo. ¿Por qué? Porque él no tiene quien lo pueda consolar, no tiene a nadie que pueda entender su corazón, nadie está ahí para poder entenderlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser muy difícil para él y se va a morir. Sin embargo, yo tengo a todas mis sakis, a todas mis amigas que me pueden consolar, que me pueden ayudar, y de esta manera no es difícil para mí. Pero Krishna no tiene a nadie, por lo tanto, te lo suplico, no le digas nada a Shri Krishna. Este es el síntoma de una persona que realmente tiene Bhakti. Una persona que tiene Bhakti siempre va a tratar de esconderlo, no lo anda exhibiendo. Y Srila Gurudev, en Rupa Sanatana Gaudamat, él dio este ejemplo, y específicamente después dijo, pero los occidentales o los devotos, ¿qué es lo que hacen? Se cantan un lak
andan divulgándolo. Canté un lag con tambor, boom, 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 boom. Canté un lag, canté 2 lags. Distribuí libros por todos lados. O hice kirtan, hice estos kirtans. Cualquier actividad que hagan externa, quieren andarla divulgando para simplemente alardear y para recibir un poco de reconocimiento de sus actividades. Esto es lo peor que existe para el Bhakti. Es lo peor de lo peor de lo peor. De hecho, una persona puede dejar todos los apegos. Pueden dejar todos los disfrutes materiales. Pueden controlar su ira. Kam, Krodh, Love, Mohan, Mada, Vatsarya, la envidia. Esto es un enemigo muy difícil de controlar para la gente, que es la malicia hacia las demás personas. Ese grado de malicia es Matsarya, pero también es envidia. También está el orgullo. Todos estos enemigos. Una persona puede que haya controlado todas estos enemigos y puede que hayan dejado todos los deseos materiales y que haya dejado todos los apegos, que haya dejado a su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, que haya cortado los vínculos sociales con todo lo que era su familia. Puede que haya hecho todo eso, pero la forma externa ha renunciado a todas esas cosas. Pero hay uno de esos enemigos que es superior y la raíz de todos los anartas, que él es muy sutil. Entonces no se ve externamente, no se ve tan evidentemente, pero es ese deseo de tener reconocimiento y admiración, que le den prestigio a esa persona. Y esto se llama pratishta, pratishtha, pratishta, querer pratishta. Y esto dice Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que esto es como el olor del excremento de un cerdo, el desear esto. Y yo a veces pienso, me quiero salir de Facebook porque no soporto abrir Facebook y ver esa cantidad de actividades, que todas las actividades que hace una persona, por ejemplo, o viviendo en Vrindavan, y cada una de las actividades durante todo el día, exhibirlas. Hoy hice firma, hoy hice 100 chapates, hoy fui a dar donaciones a los babajis. O sea, Dios mío, ¿cómo es que uno enseña esas cosas? Esas cosas son secretas. Esas cosas son solo para el placer de Krishna y de Guru. ¿Cuánto seva Srila Gurudev hizo? ¿Cuánto seva? ¿Y acaso él andaba enseñando esas cosas? El problema es Facebook. La gente tiene esa necesidad tan grande de ser reconocido, de ser admirado, de querer reconocimiento. Eso es como el excremento del cerdo, el olor del excremento de un cerdo. Así huele. No sé, una vez estuvimos viajando por los Pirineos, atravesamos los Pirineos en un van por la misericordia sin causa de Parama Pujapad Bhakti Swarup Sridhar Maharaj y Bhakti Tilak Niskinchan Maharaj. Estos dos, que son mis Shiksha Gurus los dos, con ellos, dentro del van, ellos fueron muy misericordiosos y viajamos dentro del carro con ellos. Andaba otro sannyasi también, estaba Haridasi Chandrika Dasi, y yo iba atrás con ella, y todos fuimos 6 horas de un lado, 6 horas subiendo los Pirineos y después bajando
En total fueron como 6 horas para llegar a Mirepoix, en Francia, y después otra vez devolvernos a Barcelona. Cuando llegamos a Barcelona, pasamos por un pueblo que era como el pueblo fantasma del infierno, una cosa impresionante. Y hasta Maharaj me decía, esto es como el infierno. Entramos a una capilla donde estaba el cura borracho, de tanto tomar vino. Ese era el cura. Y después, la gente que estaba ahí, todos estaban como enfantasmados. Era una cosa horrorosa, espantosa. El nivel de conciencia tan baja de las personas. Finalmente, atravesamos un campo durante como media hora, que era un olor, pero un olor tan espantoso, que Maharaj decía, ¿pero qué es este olor? Era el olor del excremento del cerdo, porque en ese lugar a donde pasamos es uno de los lugares en España a donde más matan a cerdos en el mundo, no sé cuántos miles al día. Y las heces del cerdo los esparcen por los campos, según ellos, para abonar la tierra. Pero era un olor tan desagradable que Maharaj decía, esto es como el infierno, decía Maharaj. Cuando atravesamos por aproximadamente 40 minutos esos campos llenos de excremento de cerdo. Ese olor que era tan desagradable, uno no lo ve, uno no está viendo el excremento, no lo ve, pero el olor por sí solo es tan desagradable. Y de la misma manera, el pratishta no es algo que se vea externamente, como por ejemplo, hay dos cosas que son muy malas son obstáculos para la devoción. Por ejemplo, Kamini, el deseo de disfrutar, especialmente la vida sexual. Todo ese tipo de deseo es tan nocivo para la vida espiritual. Y la otra es deseo de riquezas, de oro o de riquezas, de dinero. Esas dos cosas son físicamente muy burdas y muy visibles. Con solo ver uno sabe. Pero el pratishta, el deseo de pratishta, el deseo de reconocimiento, el deseo de ser respetado y ser honrado y ser reconocido, eso no es externamente visible, pero huele. Los Vaishnavas lo pueden detectar porque huele inmediatamente como el excremento de un cerdo. Así que es muy importante porque a pesar de que una persona ya haya podido controlar esos 6 enemigos, Kam, Krodh, Lobha, Matsya, Moha, Madam, a pesar de eso sigue este otro que es a nivel sutil, que es como el olor del excremento del cerdo. Y entonces dice Raghunath Das Goswami, ¿cómo puede manifestarse prema, amor divino en el corazón, mientras esa desvergonzada paria, comedora de perros, que es el deseo de prestigio, dance en el corazón mío? ¿Cómo puede prema manifestarse? Entonces, ya esas son las últimas capas. Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu, cuando estaba limpiando el templo en Gundicha Mandir, que él llenó todo el templo, lo llenaron como una tina de agua. Lo llenaron y empezaron todos a limpiar el templo. Y estaban limpiando el templo. Y primero sacaban la basura más notable, grande, rocas grandes, piedras grandes, cosas muy notables. Ya después eran cosas más finas, piedras más pequeñas, basura más pequeña. Ya después quedaban solo como pequeñas
suciedades en las esquinas, cosas más sutiles. Y aún así había que lavarlo bien, porque si no, es como una botella de gasolina. Si no se lava bien, va a quedar el olor y se va a volver a llenar de gasolina. De la misma manera, Chaitanya Mahaprabhu, él mismo, el superintendente del templo decía, no, usted no tiene que hacerlo. Dice, no, yo mismo quiero limpiar. Y ocupó a todos los devotos a limpiar el templo en Gundicha Mandir. Y todos lavaban y limpiaban y traían así como las montañas. La montaña, lo que habían recogido, lo que habían barrido, lo que habían limpiado. Y Mahaprabhu se complacía mucho. Y aquel que se quedaba ahí como que hacía algo, pero no hacía nada. Entonces Mahaprabhu más bien sarcásticamente decía, qué bueno que eres, qué buen devoto, qué buen trabajo has hecho. Sarcásticamente. Y así sacaba toda la basura, toda la suciedad. Realmente lo único que podía limpiar el corazón no es con el agua, el jabón, o con el agua, todo esto, no. Lo único que realmente limpia el corazón, solo hay una cosa y es Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Kirtan. Yashomatinandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Gopi Paranatana Matana Manohara Kaliyatamana Vitana. Kirtan, Harinam, los nombres de Dios. Es lo único que puede limpiar el espejo del corazón. Entonces Mahaprabhu, cuando ellos iban con las vasijas que iban trayendo, había una fila gigante desde el lago que se llama Narendra Kund, desde ahí hasta donde está el templo, donde está Gundicha Mandir. Toda esa fila habían devotos pasándose una vasija de agua, una al otro, y se agarraba una, la pasaba, agarraba una, la pasaba, y así iba pasando el agua, pero no decían, páseme la escoba, páseme la vasija, deme el agua, no, decían, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, solo decían Hare Krishna, todo era Hare Krishna, y todo el tiempo era haciendo kirtan y kirtan. Esa es la única manera de limpiar el espejo del corazón. No existe ninguna otra manera, no existe otro método, no existe otro sistema más que Hare Nama, Vakevalam, Kalunastyeva, Nastyeva, Gati, Anjati. Así que de esta manera, todo el templo estaba siendo limpiado con mucha agua, con muchas escobas, todo limpiaron, sacaron las piedras grandes, la basura grande, después la basura más pequeña, después la basurita más fina, pero aún así quedaban esquinas. Mahaprabhu con su propio utaría, lo que él usa de sañas, con su propia utaría, él mismo limpiaba las esquinas, los lugares más de basura más escondida, él mismo lo limpiaba. Esta es la gloria de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero había un tipo de basura que era tan fina y tan oculta que no se podía ver. ¿Cuál era? Era esta. Como digo, las primeras rocas grandes representan los anartas más burdos, nuestras impurezas del corazón más burdos, limpiando todos estos enemigos, Kam, Krodh, Lobha. Después viene los anartas más pequeños, más pequeños, más sutiles, y así iba sacando cuando iba limpiando el templo de Gundicha Mandir. Pero al final quedaba esa parte que era muy suave y muy difícil de limpiar, que como les digo es el pratishta, el deseo de querer reconocimiento. Entonces, si uno hace actividades, cualquier actividad que uno haga espiritual, que no sea para lucir a los demás, yo hice, yo hago, yo estoy haciendo, no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad realmente? Si queremos que Bhakti trascendental se manifieste en el corazón, dice Raghunath Das Goswami, esa es la instrucción que nos está dando a nuestra mente.
Él mismo se está dando esta instrucción para nosotros. Por favor, si deseas que el amor divino se manifieste en tu corazón, te pido que por favor, te lo suplico, haz que esa desvergonzada, comedora de perros, esa paria desvergonzada, que por favor salga de mi corazón. ¿Cómo? Ese deseo de pratishta. Eso es el deseo de pratishta. Y, por ejemplo, yo conozco a gente que ha distribuido libros por 30 años en la calle, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que tienen la espalda dañada de tanto cargar libros. A pesar de que la distribución de libros no es Bhakti, porque entre las 64 ramas de Bhakti no está incluido, pero es Guru Seva, es servicio al Guru, está bien. Aún así, esa gente nunca ponía una foto diciendo yo distribuí este libro, nunca. Todos los días, por 30 años, cajas, mochilas. Pero hoy en día una persona va una vez en la vida, una vez al año, una vez al mes, y pone las fotos, yo distribuí estos libros, yo distribuí. Eso no es Bhakti. Cada vez que hacemos una actividad de Bhakti y queremos que todo el mundo lo sepa, el resultado, el beneficio, el crédito espiritual que uno obtiene se va. O sea, el sukriti que uno va a acumular por esa actividad se destruye. Por eso es que yo veo a gente en Vrindavan que pasa todo el día demostrando todo lo que hace durante todo el día. Yo decía, pero no entienden que todos los créditos espirituales se van a perder. Todos los créditos espirituales se van a perder si continúan haciendo esto. Es una tristeza muy grande. Realmente hay que mantener el bhakti oculto. Y por eso, precisamente, digamos, cuando hay adoración a deidades, muchas veces las personas cosen, digamos, ropas muy bellas para Radha y Krishna. Y las cosen y los decoran muy bellos y después toman fotos y le enseñan a todo el mundo. Y también, no tiene nada de malo, pero sí tiene algo de malo, porque la razón por la cual uno quiere, cuando uno hace el servicio externo a las deidades de Radha y Krishna, a veces existe ese ego de que uno lo hace porque quiere que las demás personas lo vean y admiren la belleza de cómo uno hizo ese servicio. Y eso no es tan bueno. Por eso es que es tan bueno hacer sadhana interno. Por ejemplo, si uno sirve a las deidades, pero internamente, si uno sirve a las deidades internamente, ¿qué sucede? Nadie lo ve, nunca. Si uno sirve a Radha y Krishna y peina a Srimati Radhika y la viste y la decora, o a Vrindavan, ¿quién lo ve? Nadie, nunca. Entonces solo es para el placer de Radha y Krishna, solo es para el placer de Vrindavan, no es para el placer de mío, ni para el reconocimiento mío, ni para el reconocimiento de las demás personas, sino que es solamente para el placer de Shri Radha y Krishna. Esa es la gloria también de Bhajan. Además, Raganuga Bhakti interno es tan bello, tan espontáneo, no hay esa formalidad, esas reglas, regulaciones como lo hay en el Archana. Sin embargo, uno puede tener una oración más personal con Dios. Bueno, ese es el punto de Pratishta. Después viene el punto 2, Nirmala Sadhu Prema, amor divino inmaculado. Y en relación con esto, Srila Rupa Goswami declara en su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.1 Samyam Nashritnita Shanto Mamat Pati Shayantika Bhavasa Eva Sandratma Budhai Prema Nigat Yate. Cuando el Bhava Bhakti se perfecciona y madura aún más, el corazón del sadhaka, del practicante, se vuelve muy suave y se derrite por completo.
En ese momento el devoto experimenta el júbilo supremo de la dicha trascendental y se despierta en él un fuerte sentimiento de mamata, posesividad hacia Sri Krishna. Las autoridades competentes describen esa condición como prema. Entonces, aquí está diciendo este verso muy bello que cuando ese prema bhakti, cuando ese bhav bhakti se manifiesta en el corazón, se desarrolla un apego tan fuerte por Krishna, mamata. Esta palabra es muy importante, mamata. Y ese mamata es tan fuerte, es un sentido de posesión, de posesividad. Por ejemplo, cuando nace, bueno, un esposo con una esposa puede tener ese sentimiento de posesividad, es mía, es mi esposa, o es mi hijo, o es mi esposo. Ese sentimiento de posesividad, eso no existe cuando llega al nivel de, es más, antes de prema, en asakti es un apego tan grande por Dios. No hay apegos por nada de este mundo, solamente el apego trascendental a Dios. Punto. Y cuando ese prema bhakti empieza a manifestarse en el corazón, ¿qué sucede? Que el corazón del sadhaka se vuelve suave y se derrite totalmente con prema. Y llora, cualquier cosa llora, tiene el corazón suave. Experimenta el júbilo supremo y la dicha trascendental. Prema bhakti. El prema, un tema muy bello, que sería bonito explicar los diferentes niveles de prema. ¿Cuál es la definición de prema? O sea, rati es amor, pero Rupa Goswami ha descrito diferentes niveles para entender la intensidad del amor. En este mundo prema, amor no existe. Por más que tratamos de decir, sí, existe el amor, no lo existe. Porque la definición del nivel más bajo de amor, que es prema, esa definición de ese nivel más bajo de amor es que aun si existe una causa para que éste se quiebre y termine, nunca termina, sino más bien aumenta cada vez más y más y más. Esa es la definición del nivel más fundamental y básico de prema. Imagínense, que es prema, es el primero. Y entonces en este mundo no existe prema, porque como decía Srila Gurudev, hay mujeres que le dicen a su esposo, te amo para siempre, te adoro hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera. Pero en el primer momento que haya un obstáculo, que haya algún fallo, que haya, por ejemplo, una infidelidad, ¿cómo se dice? Infidelidad, no sé cómo se dice. Cuando uno de los dos sea infiel, ¿qué pasa? Este ejemplo lo da Gurudev, que si le es infiel el hombre a ella, ¿qué va a hacer? O ella, no, él a ella ¿qué va a hacer? Le pide el divorcio y le pide una pensión y lo demanda. Entonces Srila Gurudev dice, ¿es esto acaso amor? Esto no es amor, esto no es prema. En el mundo material no existe amor, porque siempre está condicionado y es un negocio, es un contrato de explotación. Yo te doy a ti tanto, pero tú me tienes que dar a mí tanto, a cambio. Siempre tiene que haber algo a cambio. Entonces, eso no se considera como prema. Prema es cuando, aunque haya una causa para que este termine, no termina. Más bien, cada vez avanza más y más y más. Ese es el verdadero significado de prema. Así que, como vemos, eso no existe en este mundo material. Porque ya di el ejemplo que siempre pasa
especialmente, digamos, las mujeres y los hombres casados, si se adoran y se aman, pero en el primer error grande que cometa alguno de los dos, se termina el amor. Entonces, nunca fue amor, porque el amor real no tiene fin, no nace ni muere, siempre está. Y el ejemplo es Srimati Radharani, que cuando Radharani, la consorte eterna de Krishna, que es la personificación del amor divino, ella es Madanatya Mahabhava, Mahabhava Swarupini, ella es la forma, el Swarup de Mahabhava. Cuando ella está con Krishna y Krishna se va, no con una, se va con 16.108 reinas. ¿Qué hace Radharani? ¿Lo rechaza? ¿Lo echa? No. Más bien lo que hace es que incrementa más y más y más y más su amor. Esto es prema, esto es amor. Es más, ella dice, yo no puedo totalmente complacer a Krishna, así que yo me voy a expandir, yo voy a manifestarme. Voy a manifestar. Krishna tiene 16.108 deseos, yo me voy a expandir como esos 16.108 gopis, reinas de Dwarka, para satisfacerlo a él. O a la hora de hacer Raslila, ella dice, yo me voy a expandir. ¿En cuántos? Millones de millones de gopis. Shotakoti gopi madhavaman. Se va a expandir en millones de gopis. ¿Para qué? Para complacer a Sri Krishna. Esto es prema. Sneha. ¿Cuál es Sneha? Sneha es cuando se derriten Radha y Krishna. A veces viene primero Man. Man es cuando un nivel de prema, cuando Radhika está enfadada con Krishna, hay unos celos, hay como un enojo. Eso es Man. Ella está enfadada, un poco celosa. A veces Krishna se va con Chandravali, no llega, deja plantada a Radharani, y finalmente cuando llega, entonces Radhika exhibe ese man. No quiere verlo. Pero ese man, ese enojo, le da tanto placer a Krishna, tanto placer a Krishna. En realidad, todos los síntomas que ella exhibe son únicamente para darle placer a Krishna. Así de maravilloso es Srimati Radhika. Por ejemplo, si hay en el verso de Radha Kripa Kataksha que dice, el verso de Kripa Kataksha que dice, Asheshahaba Baba Dira Hirahara Bushite, que Radhika usa como un collar de diamantes, pero no es un collar físico de diamantes, no. Es que sus bhavas, sus emociones trascendentales, como una es Asheshahaba Bhava, una es Dhira, otra es Hira, hay otra que se llama Kanti, creo que son 32 Anubhavs, no me acuerdo, pero, o Bhav Alankar, ella está decorada con Bhavs, emociones trascendentales, y tiene tantas ilimitadas. Y Radhika, por ejemplo, si Krishna, la cualidad del diamante es que es muy duro y no se puede quebrar. De la misma manera, los bhavs de Radhika son tan profundos. Cuando ella está en man, está enfadada con Krishna, nadie puede quebrar ese enojo. Nadie. Ni siquiera Krishna, ni las manjaris, ni las sakis. Ella no puede abandonar su enojo. Y eso es muy profundo, como el diamante, duro, no se puede quebrar. Pero también otra cualidad del diamante es que si le viene una luz verde, ella va a reflejar una gama de verdes. Todo recuerdo el nombre. Toda una gama de verdes. De la misma manera, cuando Krishna manifiesta un Bhav, entonces Radhika va a manifestar una gama de Bhavs para corresponder a ese Bhav específico, a ese sentimiento, y complacer a Krishna con ilimitados Bhavs.
Eso es Srimati Radhika. Todo lo que ella hace es cómo puedo complacer a Sri Krishna. Todo lo que ella hace es cómo puedo complacer a Sri Krishna. Esa es la manera que ella trata de siempre servir a Sri Krishna. Por eso el prema es prema. Ya di la definición. Sneha. Bueno, viene man, que es el enojo. Pero entonces, cuando prema, sneha, man, a veces viene primero man y después sneha. Sneha es que cuando ellos finalmente se encuentran, empiezan a derretirse, se derriten de tanto prema, empiezan a sudar, empiezan lágrimas a salir, porque es tanto el prema que cuando ellos se encuentran empiezan profusamente a transpirar. Esto es sneha, sneha. Y este sneha hace que se derrita el man, el enojo de Radhika. Entonces prema, man, sneha, y después viene pranaya. Pranaya es una etapa muy elevada, que es pranaya es cuando Radha y Krishna están juntos y se vuelven uno. Cuando ellos olvidan su identidad, Radhika piensa, ¿soy Radha o soy Krishna? ¿Soy Krishna o soy Radha? ¿Soy Radha o soy Krishna? Pierden su identidad. Y cuando es como, por ejemplo, está una persona desnuda en el baño, no tiene vergüenza porque está sola. Y esa es la manera cuando en pranaya están juntos, no hay como esa timidez, no existe timidez. Porque ellos creen que son uno. Radhika cree que es Krishna, Krishna cree que es Radhika, son uno, pranaya. Y también es como la sombra, como tener la sombra ahí de uno. No ven que son dos cuerpos diferentes. Esto es pranaya, el volverse uno. Y como eso viene originalmente de Radha y Krishna, es original el volverse uno. Y como todas las jivas, las almas de este mundo, tenemos el Satchitananda, una porción diminuta de esa sustancia de Krishna en el corazón, entonces, ¿qué sucede? Que por eso a veces la gente quiere todas las cualidades que tiene Krishna en forma diminuta, infinitesimal, se manifiesta en la jivana, en el alma. Ese deseo de querer volverse uno con Dios, de los mayavadis, ¿de dónde nace? De que en el alma está, que Radha y Krishna se vuelven uno, pero uno en su amor, en prema. Entonces, prema, sneha, man, pranaya, rag. Bueno, raga, no raga, otro día hablaré de todos esos porque son muy largos. Pero después viene el punto 3. Prabhu Daita Atulam Samanta. Los incomparables comandantes del ejército del Señor Sri Krishna. Entonces, cuando nosotros veamos que esta mujer desvergonzada, paria, comedora de perros, esté bailando en nuestro corazón, que es el deseo de reconocimiento, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que gritar y llamar, ¡Oh, Srila Gurudev! ¡Gurudev! ¡Ki jai! ¡Shri Bhaktivinoda Thakur! ¡Ki jai! ¡Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur! ¡Ki jai! Param Gurudev Bhakti Pranam Keshav Goswami Maharaj! ¡Ki jai! Raghunath Das Goswami! ¡Ki jai! Rupa Goswami! ¡Ki jai! Raghunath Bhatta Goswami ki jai, Jiva Goswami ki jai, Gopal Bhatta Goswami ki jai, Oh Sarup Damodar Rai Ramananda, Mahaprabhu ki jai, Si Rupa Sanatana, Si Chaitanya Prabhu Nityananda, Shadvaita Gadadhar, Oh Baladeva Vidyabhusana Prabhu ki jai, Shamananda Prabhu Taya ki jai, Si Vishwanath Chakravarti ki jai, Narottam Srinivas Shamananda Prabhu Taya ki jai, todos los Vaishnavas. Cuando uno los llama, que son los comandantes del ejército de Shri Krishna, ¿qué sucede? Cuando uno los llama, que las palabras Prabhu Daita hacen referencia a aquellos por quienes Prabhu Brajendra Nandana, Shri Krishna, siente un profundo afecto. O sea, Krishna
ama a estos devotos porque han dedicado toda su vida a servir a Krishna sin ningún deseo personal, cero. Por lo tanto, han controlado con su prema a Krishna. Entonces, la palabra atula significa aquello que no tiene comparación. Estos devotos no tienen comparación. Y la palabra samanta, que significa general o comandante de un ejército, esto es lo que significa. Entonces, sirve siempre a los poderosos generales del ejército de los devotos de Krishna. Esos sirvientes les son muy queridos a Sri Nandanandana y su misericordia es incomparable. Los rayos divinos del Hladini Shakti, la potencia dadora de placer, Radhika, se reflejan en los corazones de los Vaishnavas puros. Cuando esos Vaishnavas puros que tienen ese prema bhakti, que tienen ese Hladini Shakti de Radharani, eso se refleja en sus corazones, esos devotos puros y de esos Vaishnavas puros, y son transmitidos, ellos pueden transmitirlo en los corazones de los sadhakas, de los practicantes, de los que son fieles, buenos devotos, destruyendo todos los anartas de la maldad, la malicia, el engaño, la hipocresía, y manifestando el Braja Prema, el amor divino. Este es el poder de los Vaishnavas. Sin ellos, practicando solos por miles de vidas, no va a pasar nunca nada. Necesitamos la asociación de los Vaishnavas. El abrazo de los Vaishnavas puros, el polvo de sus pies, el néctar de sus labios, los remanentes de prasada que ellos han tomado, el agua que han lavado sus pies y sus instrucciones son perfectamente capaces de transmitir ese Hladini Shakti, esa potencia dadora de placer que está en el corazón, que es Radharani. Cuando uno toma esos remanentes, toma el polvo de los pies de los Vaishnavas o el agua que lavó sus pies, eso se transmite en el corazón. Por eso en el Padma Purana se declara que la adoración a los Vaishnavas es superior a la adoración a Hari. Hay gente que pasa ahí, se inician y pasan haciendo adoraciones, tin, 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 con campanas toda una vida, 10, 20, 30 años sirviendo a la deidad, a Radha Krishna, pero ¿y seguro? Si lo dice aquí en el Padma Purana, dice que la adoración a los Vaishnavas es superior a la adoración a Krishna. Aradhananam sarvesham vishnur aradhanam param tasmat parataram devi adhiyanam samarchanam. Sri Mahadev dijo, oh Parvati, la adoración a Sri Vishnu es la más elevada entre todas las clases de adoración, pero incluso superior a ella es la adoración de sus devotos. Lo dice Mahadev Shiva, le dice a Parvati. Eso está en el Padma Purana. En el Srimad Bhagavatam aún va más lejos todavía. ¿Y qué es lo que dice? Dice, Viruda dijo, por servir los pies del loto de los devotos de Bhagavan se desarrolla un Nitya Siddha Prema, sumamente concentrado, presente en las tres fases del tiempo. Por los pies del loto de Sri Madhusudan, y como resultado concomitante de ello, la persona se libera para siempre de las ataduras de la existencia material. Para aquellos que no son austeros y cuyos créditos piadosos son exiguos,
es extremadamente difícil obtener el servicio de esos devotos que le son tan queridos al Señor. Wow. Que cuando uno sirve a los devotos, ¿qué sucede? Cuando uno sirve a los devotos de Bhagavan, se desarrolla un Nitya Siddha Prema. O sea, el Nitya Siddha Prema, sumamente concentrado, que está por los pies del loto de Sri Madhusudan. Y como resultado concomitante de ello, la persona se libera para siempre de las ataduras de la existencia material. O sea, cuando uno sirve a los devotos puros, ese Shuddha Prema que tienen en su corazón, Nitya Siddha Prema, ¿qué es lo que sucede? Que totalmente la persona, el resultado es que se libra para siempre todos esos apegos y enredos de la vida material. Totalmente se corta. Para aquellos que no son austeros y cuyos créditos piadosos son exiguos, los que no tienen sukriti, no tienen acumulación de créditos espirituales, es extremadamente difícil obtener el servicio de los devotos que les son muy queridos al Señor. Estos devotos que son extremadamente poderosos, los Vaishnavas, que tienen Nitya Siddha Prema, tienen el amor eternamente perfecto en sus corazones. Cuando uno sirve a estos Vaishnavas, automáticamente te cortan totalmente el apego a todo lo temporal y todo lo ilusorio de este mundo. Totalmente. Y de todas las ataduras de este mundo. Pero las personas que no tienen suficientes crédito espiritual de muchas vidas acumuladas, sukriti, no pueden, para ellos es extremadamente difícil poder servir a estos devotos que son tan queridos por Dios. Por eso vemos que hay muchísimas personas que no pueden llegar a Bhakti, por más que uno les hable, no hay manera, porque no tienen los suficientes créditos espirituales, no tienen la inteligencia espiritual para poder entenderlo. En el Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila 16.60-61 se dice: el polvo de los pies de las tres cosas que son más poderosas: el polvo, tocar los pies, o sea, el polvo de los pies del devoto puro; el agua con la que fueron lavados los pies del loto del devoto puro; y el Mahaprasad, los remanentes, uchiste, los remanentes del devoto puro que fue comido, tocado por su boca. Son sumamente poderosas esas tres cosas. Por honrar estos tres elementos se obtiene prema, amor trascendental por los pies del loto de Krishna. Uno desarrolla el deseo de servir a Krishna y amor cuando uno toma estas tres cosas de los devotos puros. Y así lo han proclamado reiteradamente las escrituras. ¿Cuál? En ese sentido, Sri Rupa Goswami dice, ¿qué es lo que dice Rupa Goswami? Dice: la mayoría de las ramas angas del Bhakti descritas hasta ahora en el Bhakti Rasamrita Sindhu en relación con el Señor Supremo se pueden practicar en relación con sus devotos. O sea, todas las ramas del Bhakti que están descritas en el Bhakti Rasamrita Sindhu, las 64 ramas, se pueden practicar, pero siempre conectados con la asociación de los devotos. Esta es la opinión de los sabios eruditos que conocen las verdades esotéricas del Bhakti. Al describir las 5 angas, las 5 ramas más potentes del Bhakti, de la devoción, Srila Rupa Goswami ha dicho que poseen un poder tan inconcebible y extraordinario que incluso la más ligera ejecución de cualquiera de ellas puede hacer que surja Bhava Bhakti en personas que están libres de ofensas,
aun cuando no poseen fe. Para demostrar que el Baba Bhakti nace de la asociación con devotos que poseen Baba, Srila Rupa Goswami cita el siguiente ejemplo, Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.241. Dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, no comprendo por qué mi mente ya no siente apego por los asuntos familiares. Desde que apareció en el sendero de mis ojos esa extraordinaria persona cuyo cuerpo está empapado por un torrente de lágrimas, cuyos vellos están erizados de éxtasis, que se tambalea a cada paso, que está sumergida en una dicha trascendental dentro de su corazón y que se estremece de un modo febril, sobrecogida con emoción espiritual. Wow. O sea que en el nivel de Baba Bhakti, para describir que este Baba Bhakti, que con la asociación de esos devotos que poseen Baba, que esto dice que no comprendo cómo mi mente, o sea, por la asociación de los devotos puros, que ya la mente no tiene ningún apego, cero, por los asuntos familiares. Como vemos Raghunath Das Goswami, cuando él conoció a Chaitanya Mahaprabhu, se enloqueció y quería salir corriendo con él. Y Mahaprabhu le decía, no, tú todavía eres muy joven, muy niño, muy inmaduro en tu bhajan, tu práctica interna espiritual. Así que a veces cuando la gente apenas conoce a Guru, Vaishnavas de este nivel, quiere salir corriendo y dejándolo todo botado, pero no. Tú debes de volver a tu casa y pretender que estás involucrado con los asuntos familiares, pero en realidad internamente haz tu bhajan. Y Raghunath Das Goswami lo obedeció y se fue y lloraba porque solo quería irse y estar con Mahaprabhu. Tenía una esposa, los papás trataron de amarrarlo con las cadenas y las esposas más fuertes que hay, que son ¿qué? Una esposa que era más bella que Miss Universo. Trataron de amarrarlo a él con esas esposas, con esa verdadera esposa, pero ¿qué hizo él? Nunca la volvió a ver, dormía fuera en el corredor, nunca quiso ninguna relación con ella, ni con su papá, ni con sus mamá, ni con nadie de la familia. Estaba totalmente desapegado, absolutamente, con la familia, no quería nada de ellos. Lo único que quería era poder ir a estar con Chaitanya Mahaprabhu y hacer bhakti, porque pudo saborear una gota de ese bhakti ras. Y cuando una gota de bhakti ras es dada por un Vaishnava, nunca más va a haber gusto ni el más mínimo placer por nada de este mundo, ni por apegos de nadie de este mundo. ¿Qué hablar de la vida material, de la vida de la gratificación de los sentidos? Cero. Se corta totalmente. Entonces, Sri Mukunda Das Goswami ha comentado sobre este verso las palabras Drishod Kakshan Javat. Dice Mukunda sobre este verso, que dice que desde que apareció este Vaishnava, él dice que él no puede entender su mente, cómo todos los apegos se cortaron de la vida familiar de una manera extraordinaria. Dice, ¿cuándo podré yo volver a ver a esta extraordinaria persona cuyo cuerpo está siempre empapado de lágrimas porque tiene tanto amor divino, que siempre está llorando y llorando y llorando por el prema, el amor trascendental que está experimentando? Dice, ¿cuándo podré yo volver a ver estos ojos a esa personalidad?
cuyos vellos siempre están erizados del éxtasis espiritual y que se tambalea a cada paso, que no puede caminar, está embriagado de prema, amor trascendental. ¿Cuándo podré yo volver? ¿Cuándo estos ojos podrán volver a ver a esta personalidad? Que está totalmente sumergido en el amor trascendental dentro de su corazón. Y que siempre estremece. Está sobrecogido por emoción, por Bhava trascendental. ¿Cuándo mis ojos podrán volver a ver a esta personalidad? Dice Rupa Goswami. Este verso muy bello, describiendo el nivel de Bhava. Sri Mukunda Dasa comenta en este verso, con las palabras Drishot Kakshan Yavat, desde que apareció en el sendero de mis ojos, indican un contacto muy ligero con un devoto. Aunque la visión de aquel extraordinario devoto fue sin duda la causa del desapego del hombre, él dice que no sabe cuál fue la causa, pero fue él. Lo que indica falta de fe. Como él dice, no entiendo qué es lo que me pasó. Entonces, esto indica falta de fe. Por último, las palabras Ije Grije Naviramata, que totalmente queda desapegado de su familia, denotan la aparición del amor por Sri Krishna y Bhava Bhakti. De los versos citados se concluye que los devotos amados de Bhagavan son los generales incomparablemente poderosos del ejército del Señor. El servirlos, cuando uno sirve a estos Vaishnavas, se erradican muy fácilmente todos los anartas, todos los obstáculos del corazón, las impurezas, y genera el divino y excepcional Krishna Prem. El amor divino trascendental se manifiesta en el corazón por la misericordia de estos grandes Vaishnavas que son muy amados por Krishna, que son los comandantes en el ejército de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Raghunath Das Goswami ki jai, Srila Maharaj Shiksha ki jai, Srila Gurudev ki jai, Rupa Goswami ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Instrucciones para la mente ki jai, Jai Jai Shri Radhe Shyam, Jai Jai Shri Radhe Shyam, Jai Jai Shri Radhe Shyam.